Uno pensaría que las decisiones que tomamos con nuestro dinero son algo muy personal, ¿verdad? Pero en realidad son el eco de una historia de miles de años. Y no es solo una cuestión de plata, sino de cómo la humanidad se ha enfrentado a un problema universal. Hoy vamos a hacer un viaje por esas grandes ideas que construyeron y a veces casi destruyeron el mundo que conocemos para ver si en ellas encontramos alguna pista para los desafíos de hoy. A ver, ¿de dónde sale todo esto? Pues de una idea súper simple pero muy poderosa, la escasez. Básicamente queremos un montón de cosas, casi infinitas, pero los recursos para conseguirlas, bueno, esos no lo son. Este es el dilema central que toda sociedad, desde la más antigua hasta la nuestra, ha tenido que resolver. ¿Cómo administramos lo poquito que tenemos para obtener lo mucho que queremos? Y bueno, estos recursos, los economistas los agrupan en 4 grandes categorías. La tierra, que es básicamente todo lo que nos da la naturaleza. El trabajo, o sea, el esfuerzo humano, tanto físico como mental. El capital, que son las herramientas, las máquinas, las fábricas, todo lo que usamos para producir. Y claro, la tecnología, que es el conocimiento, el cómo combinar todo lo anterior. Estos son, por así decirlo, los ingredientes con los que se ha cocinado toda la historia de la humanidad. Si viajamos mucho tiempo atrás, por miles de años, la forma de organizar estos factores era, digamos, bastante directa. Y para ser honestos, bastante brutal. Se basaba en el control total sobre la gente que trabajaba. Durante milenios, el motor de las grandes civilizaciones, pensemos en Egipto, Grecia, Roma, fue la esclavitud, así de claro. Cuando el Imperio Romano cayó, el sistema fue cambiando de a poco hacia lo que conocemos como feudalismo. Ahora teníamos siervos, que no eran exactamente esclavos, pero estaban atados a la tierra. Trabajaban para un señor feudal a cambio de protección. Era un sistema súper cerrado, donde casi todo se consumía en el mismo lugar. Un mundo estático, donde la innovación, pues, brillaba por su ausencia. ¿Para qué inventar algo nuevo si tu vida iba a ser la misma de todas formas? Pero de repente, en pleno siglo XVIII, aparece un filósofo escocés con una idea que, sin exagerar, iba a poner el mundo de cabeza y cambiaría las reglas del juego para siempre. Y aquí está la bomba, la famosa mano invisible. Lo que propuso Adam Smith sonaba a locura en ese momento. Dijo que cuando cada persona busca su propio interés, de forma egoísta, por ejemplo, el panadero que quiere ganar dinero para su familia, no hacer caridad, una fuerza invisible, como una mano, guía todas esas acciones para que al final toda la sociedad se beneficie. Una idea totalmente en contra de la intuición, pero increíblemente poderosa. Su pensamiento se apoyaba en 3 grandes pilares. Primero, el interés personal es el motor que mueve todo. Segundo, el mercado se regula solo, así que el Estado mejor que no se meta. Y tercero, la división del trabajo. Smith usó un ejemplo genial, una fábrica de alfileres. Una sola persona, con suerte, hace un alfiler al día. Pero si pones a 10 personas y cada una hace solo una partecita del proceso, ¡pum!, producen miles. Ahí está la semilla de la productividad moderna. Y claro, esto funcionó, vaya que sí funcionó. Se generó una riqueza como nunca antes se había visto. Pero, siempre hay un pero, ¿no? La otra cara de la moneda era terrible, una desigualdad brutal, condiciones de trabajo inhumanas y ciudades industriales que eran un verdadero caos. Esta nueva realidad, por supuesto, no tardó en tener críticos muy, muy feroces. Y aquí entra en escena su crítico más agudo, Karl Marx. Para él, el truco, el secreto oscuro del capitalismo, estaba en un concepto que llamó plusvalía. Él decía que el valor de un producto viene del trabajo que se le pone, pero al trabajador solo se le paga una parte de ese valor en forma de salario. El resto, ese extra, la plusvalía, se la queda el dueño de la fábrica. Para Marx, eso no era una ganancia justa. No, eso era explotación. Y con esto, el escenario estaba listo para la gran batalla de ideas de la era moderna. Por un lado tenías a Smith, que veía el mercado como una especie de danza armoniosa, donde todos cooperan sin querer. Por el otro, a Marx, que lo veía como un ring de boxeo, una lucha inevitable entre los dueños del capital y los que solo tienen su trabajo para vender. Eran 2 formas de ver el mundo, totalmente opuestas. Y entonces, 1929, el sistema del libre mercado se enfrentó a su prueba de fuego, el crack de Wall Street. El mundo entero se hundió en la Gran Depresión. Parecía que esa mano invisible de la que hablaba Smith
De pronto se había desmayado por completo. La crisis fue tan, pero tan devastadora que la fe en que el mercado podía arreglarse solo se hizo pedazos. El mundo necesitaba desesperadamente una nueva teoría, una nueva idea que explicara cómo diablos iban a salir de ese pozo. Piénsenlo, si las decisiones individuales de millones de personas y empresas, todas buscando su propio bien, nos habían llevado a este desastre, ¿quién quedaba para reparar el sistema? La respuesta la dio un economista británico, John Maynard Keynes, y su diagnóstico fue como una bomba. Básicamente dijo, oigan, la economía puede quedarse atascada en el lodo para siempre. Se crea un círculo vicioso terrible. La gente tiene miedo, así que no gasta. Como no gastan, las empresas no invierten. Como no invierten, despiden gente. Y esa gente despedida, pues tiene aún más miedo y gasta todavía menos. Keynes argumentó que el único que podía romper ese ciclo era el Estado, gastando dinero para reactivar la demanda. Con esto, Keynes no solo dio una receta para salir de la crisis, no, redefinió por completo las reglas del juego. El Estado ya no era solo un árbitro que miraba de lejos, ahora era un jugador activo, con la misión de evitar las crisis, de empujar la economía y de buscar que la riqueza se repartiera un poco mejor. Y así, damas y caballeros, nació lo que hoy conocemos como el estado de bienestar. Y bueno, las ideas de Keynes fueron ley durante décadas, pero la historia de la economía es como un péndulo, ¿saben? Siempre va de un lado a otro. Y después de un tiempo, ese péndulo estaba a punto de regresar con fuerza. Llegaron los años 80, con otros problemas. Una inflación galopante, economías estancadas. Y de repente, las viejas ideas de Adam Smith volvieron con todo, pero con un nuevo nombre: neoliberalismo. Líderes como Margaret Thatcher en el Reino Unido o Ronald Reagan en Estados Unidos impulsaron un regreso a la fe ciega en el mercado, achicando el Estado y privatizando todo lo que se podía. Y todo este viaje nos trae de vuelta aquí al presente. Hemos visto que cada sistema, cada gran idea, fue una herramienta para resolver los problemas de su época. Pero hoy nos enfrentamos a desafíos que ni Smith, ni Marx, ni Keynes pudieron imaginar. Tenemos una inteligencia artificial que está redefiniendo lo que significa trabajar. Tenemos una crisis climática que nos obliga a repensar cómo producimos todo. La pregunta que queda en el aire es: ¿nos sirven las viejas recetas? ¿O estamos quizá al borde de una revolución de pensamiento económico completamente nueva? La historia, como siempre, se está escribiendo ahora mismo.